mujeres que ha estado participando también de este viaje, que ha estado hablando respecto a ciertas temáticas con perspectiva de género, que también han sido buenas reuniones. Entonces creo que también hay que poner en valor, más allá de las declaraciones o que si el golpe, no el golpe, porque eso es como mirar todo el tiempo para atrás, sino que eso es lo que se está haciendo en cuanto a construcción de futuro. Y ahí creo que en esta tercera cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Países de Latinoamérica y el Caribe, es interesante lo que ha ido ocurriendo. Algunas divergencias, ¿no es cierto?, respecto a cómo se maneja, como te decía Nico, el tema en Latinoamérica, pero la transición energética es lo que junta, ¿no?, a todos estos líderes. Elena, totalmente de acuerdo. O sea, al final, a ver, incluso lo que pasó antes del viaje del presidente a Europa, en fondo, todo lo que estaba pasando con el tema de convenios. Que eso tienen que aclararlo, de todas maneras, la justicia. O sea, eso. No, absolutamente, sí, pero el punto es que se criticó un poco el momento de la gira del presidente. Sin embargo, un poco lo que comentábamos la semana pasada también con Diego en el estudio, decíamos, oye, si acá el rol del presidente tiene que seguir adelante. O sea, obviamente hay que hacerse cargo de todo lo que está pasando con el tema convenio, hay que hacerse cargo probablemente de la discusión más política de todo este tema de la conmemoración, que no me parece mal, pero el rol del presidente es básicamente lo que está haciendo hoy en Europa y básicamente creo que ha sido relativamente positivo el balance. Sí. Se han llegado a varios acuerdos, lo que tú dices, en materia de energía sostenible. Ayer se llegó a un acuerdo con la Unión Europea de sumar valor a la cadena sostenible de producción en términos de materias primas, lo que tiene mucho foco también en todo lo que tiene que ver con la minimización de la huella ambiental y climática, digamos, lo que es súper positivo. Y es súper importante decir que la cabeza, ¿no es cierto?, de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, estuvo en Chile hace poquito y, se habló mucho de la modernización de nuestro país en cuanto precisamente a alcanzar las metas de aquí al 2030. Y la verdad es que hay un texto que se firmó que va destacando que debieran haber mejores condiciones de acceso sostenible en materias de explotación de materias primas, por ejemplo, como el litio, que van a contribuir a impulsar el objetivo común respecto a la transición energética, la generación de baterías, Nico. Como yo les decía, bueno, ella vino para acá al país, así que ya había algo. También la Comisión Europea aprovecha de decir que va a haber una cita en América Latina. También se habla de la inversión, 45.000 millones de euros en América Latina de aquí al 2027, a través de un programa que se llama el Global Gateway en áreas, bueno, y aquí súper importante para nuestra estrategia probablemente de explotación del litio, con materias primas, infraestructura tecnológica, energía limpia y salud, Nico. Sí, no, me quedé hablando solo, se me cayó la conexión, perdón por eso. Te pegado, pero no se notó. Ya, no sé, en el fondo lo que decía que tenemos que avanzar y que el presidente está perfecto, que esté tomando lo que tiene que ver con su cargo y tenemos que avanzar. Y que básicamente le estaba comentando también el acuerdo que se ha llegado con la Unión Europea el día de ayer en el hecho de sumar valor a la cadena sostenible de producción y materias primas, que va muy de la mano con el tema de la minimización de la huella ambiental y climática, lo que es súper positivo. Así que básicamente en esa línea. Oye, Elena, han venido pasando hartas cosas, bueno, sobre todo en la parte de la Constitución, de la discusión constitucional. No sé si viste, pero se ingresaron aproximadamente 1.000 enmiendas ayer en la Secretaría de la Comisión, digamos, de la Constitución, de las cuales 400 venían aproximadamente 400 venían de republicanos, ¿ya? No se han puesto de acuerdo, se han puesto muy de acuerdo, todas las enmiendas han ido en pacto desde el área del oficialismo, pero desde el área de la oposición han básicamente separado aguas, están bastante alineados en lo que es RN y Evópolis, y por otro lado está Republicano y la UDI con enmiendas un poco separadas, digamos, según ellos, en términos más de redacción, pero sí hay diferencias de fondo, no sé si lo has podido ver. Sí, diferencias de fondo que como que ponen un poco en riesgo, me da la sensación, Nico, la posibilidad de que esta Constitución se apruebe, y ahí ya como que nos perdimos una gran oportunidad, yo encuentro. No, yo creo que es bastante el riesgo, o sea, tenemos una oportunidad importante, o sea, se tiene hoy día una oportunidad importante de poder avanzar en esto, y esperemos que republicanos, que quienes tienen la mayoría, no se farreen la oportunidad de finalmente zanjar una constitución o un texto
de consenso. Sí. No es difícil, no es fácil, digo, por la mirada que tiene un republicano, digamos, pero creo que, bueno, yo creo que en términos de pensiones y salud, probablemente todo lo que es la oposición está más marcaron diferencias desde el punto de vista político, pero no en temas de fondo. Todos están apuntando a la inexpropiabilidad, de los fondos, y a la libre elección. Sí. Oye, pero también hay otros puntos relevantes, como por ejemplo el tema del impuesto al patrimonio. Así es. Que también se instaló ahí una de las enmiendas en relación al tema tributario, que es el gran tema que se ha venido conversando para ver si es que se logra este acuerdo transversal. Y deja bien explícito, prohibido en la Constitución, que la ley no va a poder en caso alguno establecer tributos de gravamen al patrimonio de las personas. Exactamente. Yo no sé, ¿eso es parte de una Constitución? Eso es lo que yo me pregunto, porque en algún momento cuando venían las críticas desde el otro lado, que hoy día es el lado que está sobre representado, por decirlo de alguna manera, era como, no, hay cosas que no deben incluirse en la Constitución y que se gestionan a través de ley o de reglamento, etcétera, pero ahora lo están poniendo en la Constitución. Exacto, y justamente ese punto habla de que la ley no podrá en caso alguno establecer tributos que graven el patrimonio de las personas. O sea, estamos hablando de nuevo de la ley. Así es. Ahora, yo creo que la gran diferencia o lo que puede marcar el punto de inflexión en esta discusión constitucional son los temas más valóricos, lo que tiene que ver con el derecho a la vida, por ejemplo, que ahí la comisión experta lo que propuso, digamos, es que el artículo 16 de la Constitución dice que el derecho a la vida se prohíbe la pena de muerte. O sea, en el fondo que la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida y se prohíbe la pena de muerte, como bastante amplio. Y ahí vienen distintas propuestas por parte de la oposición que Republicanos como que modifica o propone y dice se protege la vida del niño que está por nacer y la maternidad. Son contrarios a este derecho. O sea, no aborto. Claro, entonces ya apelan directo al tema no aborto. Sí. RN dice un poco más, con un matiz un poco más, digamos, ligado hacia el centro o menos explícito, digamos, dice se prohíbe la pena de muerte, se protege la vida del ser humano que está por nacer y la maternidad. Pero al final, lo que está diciendo hoy día el oficialismo, de nuevo, estamos retrocediendo en derechos sexuales y reproductivos y al final se está generando una discusión ahí que, como tú dices, puede poner en riesgo grave, digamos, el avance en este proceso. De la Constitución, y al final hay que decir que como no se ha sabido tan en detalle todo lo que tiene que ver con esta discusión como esto que estamos conversando ahora, que ya se saben las enmiendas, etcétera, la gente va a votar por el titular. Y el titular va a ser retrocedimos, no va a haber derecho a aborto, no va a haber ley de eutanasia, no vamos a tener posibilidades porque la Constitución va a tener todo esto amarrado, la gente la va a votar en contra. Sí, que no hay que ser demasiado pitonizo como para entender que hay derechos ciudadanos que la gente va a exigir sí o sí. Entonces, la verdad es que no entiendo muy bien por qué se están... De hecho, en algún momento lo habíamos hablado, ¿te acuerdas, Nico? Habíamos dicho, ojalá que los temas valóricos no sean los que finalmente terminen marcando la discusión, porque... Por ejemplo, una discusión que sí deberíamos estar teniendo intensamente y donde deberíamos participar todos es qué pasa con nuestro modelo político. O sea, de qué manera, perdón cómo lo voy a decir, pero nos piteamos el binominal diciendo que el binominal era malo para pasar a este nuevo sistema político. Este nuevo sistema político claramente ya nos dio muestras durante los años de que es mucho más ingobernable cuando tenemos esta atomización, ¿no es cierto?, de partidos políticos, en vez de tener dos grandes bloques. Bueno, esa es la discusión que uno debería estar pensando que ocupara la agenda total de la nueva Constitución y ver efectivamente si eso nos permitiría tener quizá un sistema político que fuera un poquito más potente, ¿no es cierto?, que nos permitiera quizás que el presidente no tenga tantas atribuciones como tiene hoy por hoy. Son otras conversaciones. Yo no sé si el tema del aborto y la eutanasia, ¿no? Sí, no, efectivamente. Bueno, ahí un poco también Kast se está jugando un poco también su carrera presidencial. O sea, que hay un tema estratégico de parte de republicanos también. Entonces, si tienen una postura demasiado obtusa en su ideal y en sus valores, digamos, que ellos tienen como intransables, probablemente se van a farrear la oportunidad también como real que tiene hoy día Kast en las presidenciales que vienen. También, es cierto, Nico. Oye, varias cosas cortitas. Aparece una entrevista hoy día en EMOL a Rosana Costa, la presidenta del Banco Central, que hizo una presentación en el Instituto de Libertad y Desarrollo que señala que los principales componentes de la demanda anticipan una caída del 4,9% en el consumo privado. Habla de que efectivamente el crecimiento va a estar bajo, dice que si bien la economía va a seguir avanzando, va a haber una caída de la inversión y que uno de los desafíos más grandes para la economía chilena, que los que hemos hablado acá en el programa, es poder generar más crecimiento. Eso por un lado. Por otro lado,
Otra noticia que está marcando la agenda tiene que ver con cómo el empresariado ve el caso convenios, lo que estabas mencionando tú antes de que viajara el presidente, cómo daña la capacidad de poder llegar a algunos acuerdos que son fundamentales. Hoy día en plena discusión, ¿no es cierto?, del sistema de pensiones y también con una discusión tributaria ahí ad portas. Y por último, otra cosa que la podríamos comentar a la vuelta del bloque, Nico, porque ya está con nosotros nuestro invitado, el proyecto de delitos económicos que se presentó la semana pasada y que sin cambios ha pasado el Tribunal Constitucional. Se habían puesto unos téngase presente, por decirlo de alguna manera, que venían de la Confederación de la Producción y el Comercio, algunos parlamentarios, y parece que esto pasó completamente inadvertido. Así es, se conversó todo de este tema la semana pasada, pero bueno, lo podemos también, hay temas del pacto fiscal, sí. Que se juntaron las pymes el lunes y ayer con la CPC, y creo que se da todos avances, así que lo podemos dejar para el segundo bloque. Lo dejamos para el segundo bloque porque ahora vamos a hablar de levantamiento de capital, un tema que yo sé que a ti te apasiona, Nicolás. Oye, vamos a conversar con uno de los representantes de Endeavor, es Clemente Yapur, Head of Access to Capital, o sea, como la cabeza para el acceso al capital de Endeavor. Algo así. ¿Tiene traducción en español el director cargo? De acceso a capital, básicamente. Ya, director de acceso a capital. Clemente, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias, Elena. Nicolás, un gusto estar acá. La gente conoce Endeavor, pero digamos así cortito, ¿qué es? Bueno, Endeavor es la red líder de emprendimiento de alto impacto a nivel mundial. Actualmente estamos en 42 mercados y acá en Chile tenemos presencia con 4 oficinas, Antofagasta, Santiago, Concepción y Puerto Vara, un poco para abarcar todo el país. Nosotros estamos constantemente apoyando el tema de la regionalización, para nosotros es súper importante. Creemos que hay potencial de emprendimiento a nivel país, a nivel mundial, y a través de la oficina tratamos de potenciar eso. Tiene un foco bien importante en Endeavor en general en la escalabilidad, ¿no? En hacer que estas compañías o estas empresas vayan creciendo rápidamente, probablemente pasando a otros mercados, porque nuestro mercado es bien acotado, chiquitito, es como para hacer la prueba. Nico lo ha vivido con Lab Marketplace, pero ahí volvemos como a un tema que es bien recurrente y donde hay distintas miradas, algunas que son un poquito más críticas, otras un poquito más, podemos decir, como positivas pensando en el futuro, y tiene que ver con levantar capital y levantar capital de riesgo en nuestro país. Yo sé que tú estás a cargo de eso, entonces, ¿qué desafíos tenemos hoy día todavía? Sobre todo con lo que estamos conversando con el Nico, que está bien revuelto el río, estamos con un crecimiento económico bajo, las empresas probablemente contraen, y no sé si aquellos que toman riesgos siguen arriesgándose. Sí, mira, el panorama que hemos visto los últimos años ha sido bien controversial, porque el 2020-2021 hemos visto como hubo un boom de financiamiento bien potente, digamos, en la región LATAM, uh-huh. Y hemos visto cómo se ha ido decreciendo eso y para bien, digamos. Nosotros vemos que la regularización, digamos, en temas de valorizaciones de las empresas, de levantamiento de capital, es algo positivo para los emprendedores, pero también hay que mirarlo con ojo. Creemos, y recientes estudios de Endeavor Research de la Oficina de México, uh-huh. Arrojan que sigue habiendo capital. O sea, hay un dry power que se llama, que es como este capital que los fondos siguen teniendo, que no se ha invertido, por lo mismo que estás comentando tú y que estaban hablando anteriormente, un contexto macro y microeconómico a nivel mundial, donde los fondos están un poco más reticentes a invertir por algo lógico. O sea, al final esto es capital de riesgo, los fondos quieren invertir para tener un retorno para los inversores de esos fondos, uh-huh. Pero sin embargo creemos que sigue habiendo capital y vemos como las rondas han ido modificándose. O sea, este boom que vimos el 2021, por ejemplo, se vio totalmente acelerado por las grandes rondas Serie C, Serie D, que son rondas de más de $100 millones. Y hoy, sin embargo, vemos que este capital se está invirtiendo en rondas mucho más early stage, pre-serie A, seed, que son rondas más chicas, y eso en Chile todavía se sigue viendo y esperamos que siga habiendo capital para que los emprendedores puedan escalar. Exacto. Oye, Clemente, bueno, bienvenido. Mira, justamente ahí quería como un poco preguntarte tu visión. Todos sabemos, o al menos estamos inmersos en el mundo de las startups y el levantamiento de capital, etcétera. Nos dimos cuenta como el 2021 se tiró plata con ventilador, como decía. O sea, hubo empresas que levantaron capital con un PowerPoint, guiándolo a un tema bastante más como, digamos, peyorativo, digamos, como para poder exagerarlo. Sin embargo, vimos que era un momento de alto consumo, un momento de bien revuelto también, porque con la pandemia existían
un momento económico totalmente distinto al que se dio después de todos esos levantamientos de capital, y vimos que empresas empezaron a crecer aceleradamente, pero desproporcionadamente y no responsablemente, digamos, utilizando ese capital, aumentando los costos de adquisición de clientes, digamos, de algo totalmente, digamos, que era aceptable a algo que no tenía ningún sentido, digamos, y eso se vio reflejado en un montón de quiebras, digamos, de empresas tecnológicas o que no pudieron sostener, digamos, este crecimiento, considerando más que hubo una baja en el consumo importante después del año 2022 y parte de lo que llevamos del 2023. Entonces, ese escenario que tú dices, claro, sigue habiendo monto para invertir, pero ¿en qué se están fijando hoy los fondos de inversión? O sea, ¿cuáles son los puntos críticos que hoy son los drivers, digamos, que guían para que las empresas que nos están escuchando, digamos, que están en este proceso puedan entender un poco mejor? Total, y voy un paso atrás, y sobre todo, como les comentaba, el capital hoy está sobre todo enfocado en etapas más tempranas. Solamente para tener una referencia, en el primer Q, las rondas de A y SID congregaron como un 81% de todas las rondas de capital. Entonces, teniendo eso en consideración, y como son empresas que obviamente no tienen un track record importante que demostrar a la hora de levantar capital, es que los fondos se están fijando principalmente, primero, en el equipo. O sea, tiene que ser un equipo super power, un equipo que, si tu empresa es tecnológica, tenga un co-founder que tenga conocimiento o un background tecnológico. Después, que tenga un mercado importante que abarcar. O sea, está bien que tú puedas iterar tu idea, digamos, a nivel local, pero tenés que tener esa ambición, siempre responsable, como tú decís, de querer comerte el mundo. O sea, al final, el escalamiento de las startups tiene que ser de forma acelerada, pero no de esa forma acelerada, desconsiderada, como fue el 2020, 2021, solamente quemando plata y no generando nada, sino que ahora nosotros, por lo menos, lo que vemos, que los fondos están buscando rentabilidad, empresas que puedan crecer, pero consecuentemente, y eso es súper relevante. O sea, escalar no significa escalar a cualquier costo, y la rentabilidad, saber bien los números, ojalá llegar a un punto de equilibrio lo antes posible, son elementos que son fundamentales y que los fondos están considerando. Oye, tendrá que ver un poco también con esta fiebre que nos dio por los unicornios, las gacelas, está lleno de nombres, pero la verdad es que, claro, como que en algún momento solamente teníamos foco en eso, y ahí hay una proporción de empresas intermedias, más allá de si son o no son de base tecnológica, en general estamos hablando de startups, pero de un tamaño intermedio, que probablemente es la gran mayoría de lo que hay en Chile, que queda un poco huérfana, ¿no?, ante estas posibilidades y también ante estos competidores que aparecen como los grandes íconos, ¿no?, sí, del desarrollo del emprendimiento de la startup en Chile. Sí, hay grandes íconos que han un poco abierto las puertas de lo que es el ecosistema a nivel nacional. Están los Notco, están los Corner, claro, que un poco abrieron el camino y después hubo un boom. Pero, sin embargo, yo creo que lo importante para los emprendedores, una recomendación y lo que hemos visto, es que hay muchos instrumentos de financiamiento. O sea, está el Venture Capital, pero también está la deuda, que antes no era sexy, ¿no? O no era tan de interés para los emprendedores, pero hoy día vemos cómo está abarcando el 47% aproximadamente de las rondas de capital. Y también hay otras opciones. Vemos como la bolsa abrió Scalex hace un año y medio. Hay alternativas de crowdfunding como Brota, por ejemplo, que también es una alternativa súper válida para los emprendedores. Entonces, vemos cómo hay distintas formas de financiarse, y lo importante acá es que los emprendedores entiendan que para tomar buenas decisiones, o por lo menos para no equivocarse tanto, hay que tener todas las herramientas sobre la mesa. Y en esa línea, nosotros tenemos este rol de ecosystem builder, de un poco de educar y darle sofisticación a través, por ejemplo, del área de acceso a capital, y también de otra área en otros sentidos. Para poder ayudar a los emprendedores, porque sabemos que este lenguaje es súper complicado de entender, y los emprendedores en cualquier etapa tienen millones de desafíos, millones de prioridades, y levantar capital requiere, no sé, Nicolás, si tú has levantado, pero requiere un 100% de la capacidad de una persona para poder hacer este levantamiento. Entonces es un proceso complejo. Totalmente, sí, en esa línea, bueno, nosotros nos tocó el 2020 y una segunda ronda el 2022, y efectivamente, o sea, es una dedicación al 100% del founder, y es complejo, porque al final, ¿dónde está el equilibrio entre manejar tu negocio, que tiene desafíos importantes porque está creciendo, porque ya tenés un equipo armado que es importante, y por otra parte está destinando el 100 o cerca del 100% de tu tiempo a levantar capital? Entonces ahí hay que hacer un trade-off que es bien
delicado, y por eso estos actores del ecosistema como Endeavor son tan importantes, digamos, en el apoyo a las empresas. Y en esa línea, Clemente, te quería preguntar qué significa, digamos, o qué hay que hacer para acercarse a Endeavor, qué hay que hacer para ser un emprendedor Endeavor, digamos. ¿Cómo se acercan los emprendedores a ustedes? Mira, nosotros tenemos, como les decía, 4 oficinas a lo largo de Chile. Voy a hablar a nivel nacional porque si bien somos One Endeavor a nivel global, cada organización tiene su estructura. Particularidades. Entonces, por lo mismo, nosotros lo que hacemos es que tenemos un scouting. Somos un equipo un staff de 30 personas. Entonces tenemos un scouting constante a través de prensa, redes sociales, etcétera. Y a través de nuestra página endeavor.cl también se puede llenar un formulario donde las startups o scale-ups que quieran ser parte de la comunidad Endeavor, pueden hacerlo y nosotros los vamos a contactar para poder tener esta primera entrevista y después seguir el proceso. Pero hay ciertas características que tienen que tener para que ustedes los acojan, sí, los incuben, por decirlo de alguna manera. Sí, mira, nosotros estamos fijándonos principalmente que tengan componentes tecnológicos, obviamente que sean responsables a la hora, que tengan un pensamiento global, y que tengan la idea de generar un impacto, ya sea social, medioambiental o económico. Para nosotros es súper importante el impacto y también es tener un buen timing. Bueno, tú, Nicolás, sabes que el timing para las empresas o para las startups sobre todo es fundamental. Entonces, que tú tengas un buen timing para generar como quiebre de crecimiento bien alto, digamos, o bien exponencial, para nosotros es fundamental también. Oye, cuando estamos hablando de esta materia de levantamiento capital, cómo tratar de hacer que sea más sofisticado, por decirlo, ¿qué otra cosa hay? Porque yo sé que hay mucho tema de mentorías que de repente la gente no lo toma tanto en consideración, pero que al final termina siendo un muy buen insumo, ¿no? Sí, yo diría que para el levantamiento de capital es súper importante rodearse de gente. O sea, el networking que tú puedas generar, las redes que tú puedas generar es fundamental a la hora de levantar capital, porque sobre todo en estos tiempos que está más complicado y que es una realidad a nivel mundial el levantamiento, el poder tener esta relación con los fondos es fundamental. Y nosotros siempre hablamos de que levantar capital es súper desgastante, pero es algo, una necesidad que se tiene que ir trabajando constantemente. Las relaciones se construyen, somos partidarios de eso, entonces siempre hay que tener como catch up, digamos, con los fondos, para que el día de mañana, cuando sea una necesidad, no te pille con el agua al cuello, claro, sino que ya tenías parte del camino recorrido y se te haga de cierta manera más fácil el tema del relacionamiento con los fondos. Efectivamente. Bueno, hemos visto que Chile ha ido avanzando harto en la parte del Venture Capital y un poco los que nos hemos movido más como inmersos, digamos, en este mundo. Hay ciertos, digamos, comentarios o una percepción de que todavía el fondo de inversión chileno es un fondo un poquito más, ¿cómo decirlo? Un poquito más winner, digamos, que un poquito más asegurado, ¿no? ¿Existe esa percepción en el mercado en general? Digamos que estamos un par de pasos atrás, digamos, a lo que es Estados Unidos, incluso algunos fondos europeos que son mucho más prácticos y menos leoninos, digamos, en la inversión. Sí, mira, no sé si winner, no sé si podría definirlo como winner, pero sí más conservador, en el sentido de que, bueno, el chileno es más conservador en general, en su forma de actuar, o uno lo puede ver en cualquier ámbito de la vida. Y también es más winner. ¿Qué es él? Puede ser. No, pero a lo que voy es que, claro, nosotros hablamos de capital de riesgo y yo creo que la industria acá a nivel nacional todavía no tiene una sofisticación. Estoy generalizando lógicamente, pero si uno lo compara con industrias como México, Brasil, Estados Unidos, eso sí es realmente capital de riesgo. O sea, no necesitan que tú tengáis tanta atracción, sino que realmente apuestan por ti, apuestan por un equipo y obviamente son otros márgenes, otra realidad, otro tipo de fondos, otra cantidad de dinero, pero creo que todavía falta una construcción en cuanto a financiamiento a nivel local, que creo que se ha desarrollado muy fuertemente en los últimos años, tanto con fondos VC como herramientas como Family Office, inversores ángeles, tanto a nivel de Santiago como en regiones. Pero claro, yo creo que todavía falta mucho más por desarrollar en ese sentido y creo que la colaboración público-privada va a ser fundamental en esto, sin duda. Oye, ¿cómo van eso en términos de colaboración? Porque Endeavor funciona como en un carril paralelo a, no sé, acabo de ver que Corfo abrió, por ejemplo, unos fondos para investigación y desarrollo con unas platas en Alemania. ¿Hay algún contacto? ¿De qué manera van haciendo una sinergia que sea virtuosa? ¿De cara a los emprendedores? Sí.
Mira, nosotros somos una organización apolítica de partida, que hay que dejarlo súper claro, y somos una organización abierta. O sea, cualquier organización, institución que quiera colaborar en pos del emprendimiento, en pos del desarrollo de la economía, de la generación de empleo, nosotros estamos disponibles. Okay. Nosotros colaboramos con distintas organizaciones, tanto públicas como privadas, tenemos acuerdos de colaboración, y en esa línea que les comento al final. Nosotros, independiente de dónde vengas, lo importante es que tú quieras genuinamente, y no sacando un provecho, digamos, de ninguna forma, poder colaborar con los emprendedores para ayudarlos en su proceso. Nosotros sabemos que, y un poco volviendo a lo que comentabas antes, Elena, del tema del mentorear, sí, es fundamental. O sea, el emprender es un camino súper solitario, y nosotros somos una organización que te ayuda en ese sentido a navegar por estas aguas turbias que es emprender. Tú, Nicolás, lo sabes bien. Y acompañarte y a través de nuestra red tanto nacional como global. ¿Dónde la gente encuentra información de todo lo que están haciendo? Y también estábamos comentando ahí fuera de micrófono que están instalándose bastante fuerte en regiones. Yo creo que ahí falta todavía mucho, así que para que la gente también aproveche y que nos escuchen en otras partes de Chile. Mira, a través de nuestras redes sociales somos súper activos. Nos pueden seguir en LinkedIn, en Instagram, en Twitter, obviamente en nuestra página endeavor.cl, y claro, tomando el punto, a través de nuestras 3 oficinas regionales, nosotros estamos constantemente haciendo programas de aceleración. Se pueden acercar a las oficinas sin ningún problema. Los equipos de allá son super power, están totalmente al servicio de los emprendedores, y un poco haciendo o remarcando lo que estamos haciendo últimamente con el programa Startup BioBio, que es la última oficina que abrimos hace ya como 2 años, más o menos. Un programa que se llama Startup BioBio, el cual busca acelerar tanto startups como scale-ups. Y el llamado es a ponerle atención a las regiones. O sea, emprendimiento hay talento hay, y así nos dimos cuenta. O sea, hicimos un levantamiento de empresas y llegamos a 50, de las cuales son 30 scale-ups y 20 startups, y la verdad son super power. Entonces, creo que no hay que venir a Santiago, si bien hay una centralización importante y una problemática. No hay que venir a Santiago para poder impactar, y perfectamente se puede desde Conce expresar global. O sea, Conce, desde Puerto Varas, que pasa mucho. Totalmente. El norte también, Antofagasta tiene harto de lo que está pasando, así que interesante. Clemente Yapur, Head of Access to Capital de Endeavor. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Elena, Nicolás. Que vaya muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa, Nico, pero yo te voy a hablar de la Marketplace. ¿Lo conoces? Por ahí, es la tecnología que te permite comercializar tus productos en marketplaces internacionales. Conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Vas a encontrar distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplaces nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. Yo te cuento, Elena, de IDMAX. En IDMAX impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Somos una consultora de negocios que piensa sin límites. Para impactar el futuro de cada empresa, transformamos el presente para impactar el futuro. Negocios, proyectos, innovación, visítanos en idmax.com. Y Nicolás Leal está en Conce. Mira. Así es. Se cruzaron. Así es. Oye, bueno, vamos a una pausa y ya volvemos con más clave. Vale. Disfruta Marley Coffee, un café 100% orgánico y de grano arábica de diversos orígenes. Honduras, México, Etiopía y Perú. Encuéntralo en www.marleycoffee.cl y elige tu formato favorito. Grano molido, cápsulas e instantáneo. Despacho a todo Chile y en 48 horas en la región metropolitana. Mazahua, agua purificada de máxima calidad en bidones, libre de microorganismos, libre de sodio y sin cloro. Pide a domicilio en www.masaguachile.cl. Descarga la app o llámanos al +569 49 49 01 40 o al 232 54 49 15. Mazahua, mejora tu vida. Hola amigos del Clave, mi nombre es María Eugenia Lorenzini Pizarro, soy la directora de Editorial Forja y quiero invitarlos a leer la nueva edición del libro Poeta en Nueva York de Federico García Lorca, un poemario publicado en 1940 en forma póstuma. Los poemas fueron escritos cuando Lorca se fue a vivir un tiempo a Nueva York